Las campañas en Argentina ya están en su recta final. Balotaje o primera vuelta es lo que lleva hace muy poco el portal del diario La Nación, uno de los diarios más importantes trasandinos. Milei, Bullrich, Massa, a 48 horas de estas elecciones. Me imagino que con calculadora en mano, sacando cuentas, ansiosos por lo que va a ser esto. Y para analizar lo que está sucediendo en Argentina, ustedes ya saben que está Lucas Valenzuela, investigador del Observatorio Político Electoral del Instituto República, y en la pantalla, y también lo van a escuchar, está un analista político muy conocido de la casa, Guillermo Holzman, investigador del Observatorio Político Electoral del Instituto, me equivoqué acá, académico de la Universidad del Paraíso y analista internacional. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, César? ¿Qué tal, Lucas? Un agrado saludarles. Muchas gracias, Guillermo. Vamos a partir con Guillermo. Guillermo, no queda nada. Imagino cómo está la cosa en Argentina. Ya está el dueño de casa, José Francisco Lagos, in situ. Es una elección que está prácticamente todo el planeta mirando qué es lo que va a pasar en Argentina. Ayer escuchaba unos despachos en vivo de un canal de televisión nacional que no tenían acreditación para entrar a lo que se denomina el búnker. No hay nada, o sea, se copó, ni siquiera prensa internacional muy destacada como... Bueno, me imagino yo que en línea de la BBC, Diario El País, etcétera, no pudieron conseguir las credenciales para poder analizar esto in situ, lo que se denomina el búnker, donde se esperan los resultados. Está colapsado todo, es una locura lo que está pasando en Argentina. Guillermo, ¿cómo ves la cosa en Argentina? A ver, primero entender que Argentina tiene un sistema político que difiere bastante en el comportamiento electoral y las alianzas políticas del resto de América del Sur o América Latina en general. Argentina tiene una historia política, yo diría, bastante peculiar, característica, muy asociada a una cultura donde específicamente en las últimas décadas ha reinado el peronismo con sus distintas vertientes, un peronismo que al final del día acoge a una gran cantidad de vertientes, y una de ellas es el kirchnerismo, que hoy día está representado por Massa, que muestra la paradoja, ¿no es cierto?, que siendo ministro de Economía, con una economía tan mala como la que está en Argentina, es candidato presidencial manteniendo su cargo de ministro. Está Bullrich, que viene a ser ministro de Seguridad en el anterior gobierno de Macri, y que no logra consolidar efectivamente todo lo que puede ser el potencial de una cierta derecha dentro de Argentina. Créeme que en Argentina prevalece mucho la visión de Estado, y esa derecha tiene que ver también con esa visión de Estado. Y aparece un rupturista como disruptivo totalmente, como es Milei, que de ser elegido, digamos, diputado, pasa a ser candidato presidencial y da la mayor sorpresa en las primarias que se hacen en Argentina, que son primarias que son obligatorias por una parte, pero que obligan a toda la ciudadanía a votar en las primarias. Es decir, no votar solamente los que son militantes de los partidos políticos, como está establecido acá en Chile, sino que vota toda la ciudadanía. En consecuencia, se transforma en una encuesta in situ. Y en esa encuesta, Milei prácticamente arrasa en todo Argentina, y con mucho menos expectativa en el Gran Buenos Aires, donde hay 40 millones de electores. Con estos elementos, lo que tenemos hoy día es que un anarcocapitalista como Milei, que su discurso está basado en la casta de choros, o sea, digamos, claro, el elite de ladrones, en realidad, para traducirlo en el lenguaje nuestro, se va con todo contra los partidos tradicionales, y ha llamado la atención a tal punto de que hoy día tiene una probabilidad cierta de ganar la presidencial en primera vuelta. Vamos a ver si eso sucede o no, pero recordemos que en Argentina tú ganas el presidencial cuando tienes más del 45%, o en su defecto, cuando sacas más del 40%, pero tienes 10 puntos de diferencia con el que te sigue. En consecuencia, a eso está apostando Milei, un Milei que encanta a la juventud en Buenos Aires, que probablemente nos va a sorprender con el nivel de participación, en términos de una sociedad que está polarizada, está cansada, está agotada de los partidos tradicionales, de la corrupción, de una serie de elementos, y por lo tanto, si gana Milei, digamos, va a ser el voto bronca, como se diría en Argentina, el voto castigo hacia los partidos tradicionales, más que el apoyo a la idea de Milei. Pero no basta con eso. O sea, si nos colocamos en la hipótesis que Milei gane en primera vuelta, deberían pasar dos condiciones adicionales para que él tenga gobernabilidad. Primero, tener una minoría que le permita negociar tanto en el Senado como en diputados. Recordemos que en el Senado solamente se renueva un tercio del Senado, y en la Cámara de Diputados se renueva la mitad de diputados.
Entonces debería tener una minoría que le permita negociar. Si no tiene eso, va a estar en serios problemas para cualquier idea que quiera llevar adelante. Y lo segundo, la gobernación de Buenos Aires, que es digamos, un centro político per se, y si no lo gana, va a tener digamos, una oposición digamos, evidente dentro de un propio gobierno que es el que evalúa y que muchas veces castiga a los candidatos. En consecuencia, yo diría que es un escenario que las posibilidades están abiertas, pero yo te diría que yo estaría apostando al menos con todo lo que es los antecedentes de las primarias, de que Milei tiene hoy día la opción, y creo que se la está jugando en ese sentido, de ganar en primera vuelta. Coincido contigo, Guillermo. La verdad es que es bastante llamativo esto que está sucediendo en Argentina. Un personaje que aparece hace no más de 4 años, primero en programas de televisión, y empieza a sonar bastante en los medios de comunicación, a hacerse un espacio, y en un periodo tan corto de tiempo termina siendo candidato presidencial con serias opciones de poder ganar. Comparto ese análisis. Lucas Valenzuela, él hizo un estudio en el Observatorio Político Electoral del Instituto Res Pública, en donde hace una radiografía de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Efectivamente. Lucas Valenzuela, dentro de las observaciones destacadas, ¿qué es lo más ad hoc a lo que podemos, no sé, cómo lo llama, al plano de lo que va a suceder el fin de semana? Porque no tan solo son elecciones presidenciales, también hay elecciones legislativas, como lo explicaba muy bien Guillermo. Dime, Lucas, ¿cómo se van a organizar también las distintas facciones políticas de los diputados argentinos? Bueno, al igual que en el caso chileno, la Cámara de Diputados argentina presenta una alta fragmentación. En el caso el caso chileno, nosotros tenemos 8 coaliciones aproximadamente las que fueron electas, de las cuales hay 21 partidos. En el caso argentino se cuenta con 9 bloques o interbloques, de los cuales los mayoritarios son el Frente de Todos, que es la coalición de gobierno que tiene ideología cercana al peronismo kirchnerista y otros elementos del socialismo del siglo XXI. Y por otro lado también tú tienes a Juntos por el Cambio, que es la principal coalición de oposición, que sería, poder así decirlo acá en la perspectiva chilena, Chile Vamos. Acá lo importante de ver es que no toda la gente sabe, pero Javier Milei es diputado. Y claro, junto con la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarroel, son los únicos 2 diputados del partido de Milei, que es la Libertad Avanza. Y lo interesante de ver acá es que Milei presenta un comportamiento completamente anómalo en la Cámara de Diputados argentina. Voy a decir una trivialidad, pero en lo normal es normal. Pero lo anormal es normal. Entonces, acá Milei responde al realismo mágico que vive Argentina, el loco le dicen algunos, pero acá lo importante de quedarse con la idea es lo siguiente: Javier Milei es la segunda persona más alejada de la izquierda, pero a su vez está tan alejado de la derecha, de Juntos por el Cambio, que incluso Miriam Bregman, que es la candidata que es de la extrema izquierda en Argentina. O sea, podemos decir que es un outsider. Es un completo outsider. De eso no hay que confundirse. Es más alejado incluso que Miriam Bregman, como yo decía, que ella se define a sí misma en los debates, por ejemplo, como una izquierdista de oposición. Ella es consistente con eso en sus votos, es alejada tanto a Juntos por el Cambio como al Frente de Todos, pero lo que vemos en los votos de Javier Milei, y no solo en Javier Milei, sino que en Victoria Villarroel, su candidata a vicepresidenta, es algo completamente anómalo. Son 2 candidatos outsiders de un partido outsider. Interesante, Lucas. Guillermo, tengo 2 preguntas en una. Luego de la observación que hace Lucas Valenzuela, te quiero preguntar cómo quedaría con las elecciones legislativas también, y en el eventual caso de que, pongámonos en este escenario, que Milei gana el balotaje o pasa a segunda vuelta pero gana, al fin y al cabo. ¿Qué pasaría? ¿La tendría muy difícil Milei con la composición que podría quedar en el Parlamento argentino, por ejemplo, para sacar adelante grandes reformas, transformaciones como lo que sería la dolarización que está prometiendo, etcétera, o la eliminación o sea, achicar un poco más, comprimir lo que es el Estado? Y mi otra pregunta también, ¿por qué Argentina llega a esta situación? A veces, bueno, claro, sin ser peyorativo, pero hay hasta nombres de libros que se dice el loco Milei, una figura excéntrica, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo cuando uno lo vio, o sea, una figura que llama la atención. Y por algo está, como está en Argentina él posicionado, por algo en 4 años logró escalar en lo que es la política argentina y ser un candidato con serias opciones de poder llegar a la presidencia. ¿Por qué el argentino siempre, a ver,
para volver un poco hacia atrás, lo normal a veces es que los jóvenes sientan un poco como... no sé, se sienten más revolucionarios, son más afines a la izquierda. En Argentina pueden votar incluso con 16, 17 años, si no me equivoco. Y los jóvenes en Argentina, por lo que uno ve, por quienes, yo no he tenido la oportunidad de estar en Argentina en este último tiempo, pero dicen que es la juventud, la masa juvenil la que está con Javier Milei, o sea, fuerte apoyo, irrestricto, es cosa de lo que pasa en redes sociales. ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Por qué Javier Milei una de las grandes opciones que tiene Argentina para que se pueda instalar él en la Casa Rosada? A ver, para que aparezca un personaje como Milei con un anarcocapitalismo, yo diría casi puro, digamos, en términos de sus propuestas, digamos, es una alternativa que responde al hastío o al desgaste del sistema político, del sistema de partido, mejor dicho, en Argentina. Y ese hastío tiene que ver, yo diría, con... y acá podemos hacer, creo, estar horas hablando respecto a esto, pero yo diría que en términos sintéticos, la cooptación que hace el kirchnerismo del peronismo, de un peronismo que ya venía fragmentado en décadas pasadas, digamos, en definitiva, yo diría que se transforma en el gran lastre de un peronismo que no logra, digamos, mantener su identidad, y esa identidad del peronismo se empieza a traslapar con la del kirchnerismo. Un kirchnerismo que está con Néstor Kirchner, obviamente, que está con Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de Argentina, y que termina, yo diría, coqueteando con el progresismo de izquierda, dentro de lo que es la región, pero que se va abandonando un poco de las bases de lo que era el peronismo, un peronismo que cuesta mucho definirlo, dicho sea de paso, pero donde, como bien decía Lucas, el propio peronismo se ha ido fragmentando y dividiendo. Hoy día en el peronismo hay tres líneas claramente divisorias. Una, el kirchnerismo, que es la que tiene atrapado toda la maquinaria política electoral del peronismo, ¿no es cierto? Y las otras dos que son más bien una cercana a la socialdemocracia, y otra que mantiene una perspectiva, yo diría, mucho más nacionalista. Entonces, en ese terreno, yo diría, vienen las consecuencias del kirchnerismo en términos del impacto económico negativo, algo que Macri quiso respaldar, pero quedó entreverado en la división de la propia derecha, y es lo que es la maquinaria del propio peronismo que no pudo avanzar. Y hoy día lo que tenemos es un 40% de pobreza en Argentina, digamos, una situación de seguridad muy preocupante, con unas instalaciones que vienen organizadas en muchas provincias, particularmente del norte y también del sur argentino, con una situación, yo diría, de corrupción cada vez más evidente en todo sentido, y con un trabajo precario. Es decir, y en esa perspectiva, Milei logra encontrar un nicho de crecimiento y un nicho que le está dando mucho rédito electoral, que es justamente la denuncia sobre lo que está sucediendo allí, la manera en que es necesario poder responder. Si uno mira el programa de Milei, yo diría que es mucho más menos impactante de la forma en que él lo dice, dicho sea de paso. Digamos, tiene la reducción de ministerios, él tiene una serie de medidas económicas. Él también reconoce que todo lo que quiere hacer demora como 15 años. Es decir, él está proponiendo una alternativa que no pretende hacerlo todo, digamos, en el periodo presidencial que le corresponde, sino que quiere seguir con eso. Si lograse eso, yo creo que Argentina entraría entraría a encaminarse a la solución de su crisis política o la crisis de partidos que tiene, porque van a haber cambios ahí. Y lo segundo, lo que tú me preguntabas, si Milei pasa a balotaje, pero pasa a balotaje sin tener una minoría sólida en Senado particularmente, la verdad es que va a ser un ejercicio, incluso si ganase la segunda vuelta en balotaje, va a tener serio problema de gobernabilidad. Es decir, la gobernabilidad de Milei para todo lo que está proponiendo es tener, yo diría, capacidad en el Congreso, la gobernación de Buenos Aires, como te decía, porque si no tiene eso, digamos, Milei va a pasar a ser una anécdota política dentro del proceso electoral argentino. Como una cosa que sea presidente, pero en Argentina es un régimen federal, tienes que, digamos, saber negociar con las provincias, los gobernadores tienen un poder. Tú piensas que en Argentina todavía las gobernaciones se pueden endeudar ellas mismas sin pedirle permiso al gobierno central, por ejemplo, entre varias otras particularidades.
Entonces, yo diría, Milei hoy día depende mucho, si pasara a segunda vuelta, de que tenga justamente ese respaldo político que le permita sobrevivir, digamos, adecuadamente para poder avanzar en lo que quiere y obligar al resto a negociar. Si llega con debilidad en el Parlamento, en el Congreso, claramente no va a tener capacidad de negociación y la máquina peronista le va a pasar por encima. Guillermo Holzman, analista internacional y académico de la Universidad del Paraíso, Lucas Valenzuela, investigador del Instituto República, les quiero dar las gracias por su interesante análisis y nosotros nos vamos a ir a una breve pausa comercial y ya volvemos con el tercer bloque en donde leemos y escuchamos los audios y la opinión de nuestros auditores. Así que no se vayan y nuevamente muchas gracias a nuestros panelistas que nos invitaron el día de hoy. Gracias, César.